Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? Hola Maider. Buenas tardes a todos los que llegáis también por primera vez a este rincón de Tejiendo Redes desde la Autenticidad, un rincón que lleva en marcha desde hace ya pues un montón de años, desde el 20. Y bueno, pues sigo con mucha ilusión, constante, persistente aquí, aprendiendo y bueno, pues trayendo proyectos interesantísimos que nos ayudan a tener herramientas para gestión emocional, autoconocimiento, desarrollo humano y para conocernos un poquito más. Y bueno, pues hoy tengo un proyecto maravilloso que conozco ya desde hace algunos años, que es Fundación Jason. Tuve la suerte de conocer este proyecto hace algunos años, de la mano de Beatriz Belinchón, que por aquí tiene, bueno, ahora por aquí seguro que se irá conectando. Ella tiene una cuenta que se llama Hijos con Altas Capacidades y bueno, pues pude ir a la sede en Madrid, conocer a Ainhoa y a Mario, hacerles una pequeña entrevista y bueno, pues tenerles aquí, ya les veo, para mí es un honor. Tengo aquí su libro, Hijos con Altas Capacidades, y bueno, cuando yo leía cuando empieza Beatriz, este libro está escrito por Bea, por Maider y por Mario, me emocionaba porque es un proyecto que va muy del corazón. Creo que hay proyectos que dan alas, como el podcast que ellos mismos han creado, que tengo aquí, Alas para Volar, que ya os lo pondré también para que lo podáis escuchar. Y hay proyectos que nacen de la propia experiencia, que nacen del corazón y con una vocación muy grande de ayudar pues a otros niños, a otros adolescentes, a otros padres, a otros adultos que viven, ¿no? con este rasgo y con esta diferencia, ¿no? A veces yo amo la diversidad, creo que ser diferente es algo muy rico y que nos enriquece, pero ellos ahora nos contarán que cuando pues viven, ¿no? ese mundo interno de las altas capacidades, pues se siente de una manera diferente. Entonces les voy a dar paso, estaré atenta por si queréis hacer también alguna pregunta y yo les iré también haciendo preguntas. Les voy a invitar, creo que ya tengo su invitación por aquí, Mario ya. Vale, ya están los dos, luego quedará esto grabado. Hola Mario. Hola, buenas noches o tardes. Bueno, tardes, noches. ¿Qué tal? Ahí va. Estupendamente. A ver, Corriendo me a mí. pillas, vengo de un taller de familias Ujú. maravilloso e intenso que acabé a las 7:30 en la fundación y venía corriendo justo para llegar aquí, pero bueno, es la vida que hemos elegido. Qué bien. Oye, cuando te leo, ¿no? Y cuentas también, ¿no? Que tú siempre has sido una persona más hacia adentro, ¿no? Más introvertida. Y cuando conectas con este proyecto, hola Maider. Hola, Y estaba aquí que tenía la cámara del ahora revés. te vemos. Ahora te vemos Ya bien. estoy. Bueno, pues Ujú. bienvenida, bienvenidos a los dos. La verdad que le estaba Gracias. diciendo a Mario que cuando leían el libro, ¿no? Como él, es verdad que era más introvertido, ¿no? Y de repente conecta con las familias, con los niños, con los adolescentes y eso le hace abrirse y disfruta. Ya venía con esa ilusión y ese entusiasmo y la verdad que es maravilloso estar con vosotros, conocer vuestro proyecto, la labor que hacéis y bueno, pues yo quería traerla, así que muchísimas gracias a los dos, a Ainhoa que no está aquí, pero que seguro que está por detrás, y a Bea, que son piezas muy importantes. Sí, sí. Gracias a ti por invitarnos y por darnos este espacio también para poder compartir lo que somos y bueno, pues si les llega a una familia, a una persona, ya con eso ya es un montón. Así es Maider, ¿por que, por qué tú estás más grande que yo? porque estoy más cerca, entiendo. Ah, Sí, a lo mejor quieres poner así, a lo mejor yo, sí. Pero espera, que nos ponemos a la misma altura, ya estamos al mismo tamaño. yo me acerco un poco y tú te alejas un poco y así estamos más ¿Ves? parecidos. Así ya estamos encajados. Ya ves, A esos ver qué son, pasa. además, esos son los talks de gente como nosotros, ¿no? ¿Ves? Tú te has fijado en los tamaños y yo me fijo en los colores. He dicho, jolín, estoy muy pálida. Fíjate, cada uno es verdad que ponemos el foco ahí, ¿no? En una cosa y bueno, pues me parece maravilloso.
yo quería Mm. traeros, ¿no? Bueno, aparte que ya he enseñado vuestro libro por aquí, que yo os lo recomiendo. De hecho, hoy en el cole estaba hablando con un profesor y hablábamos de ello, le he recomendado el libro. Contarme, ¿no? Porque es verdad que, bueno, Mario es ingeniero informático, también es psicólogo, acompaña, tú también eres psicopedagoga, eres terapeuta, acompañáis a familias, trabajáis en coles, hacéis talleres, creáis Fundación Jasón, hacéis muchísimas cosas, pero claro, desde la propia experiencia, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos contarais un poquito la experiencia vuestra y luego yo tengo aquí algunas preguntas que también he preparado, ¿no? Para la gente que de repente, pues a lo mejor hay mucha gente que ahora nos diréis los porcentajes, ¿no? Pero que a lo mejor tiene altas capacidades y ni siquiera lo sabe y no lo entiende, cómo es su mundo, ¿no? Y se siente un poco, pues ahí perdido. Vale, Pues, pues sí. ¿empiezas tú, Maider, o empiezo yo, lo que tú quieras? Bueno, pues empiezo. A ver, nuestra experiencia. Bueno, lo primero decir que en este momento lo primero que me ha venido es una suerte. Y mira que estamos en un no parar, como ha dicho Mario, ¿no? Y realmente significa tener que hacer muchas cosas en el día y termina el día y no son suficientes. Pero para mí es una suerte poder acompañar familias y poder ayudarles a conocer, ¿no? Lo que son las altas capacidades y sobre todo cambiar el enfoque, ¿no? Esa primera imagen que nos puede venir igual de miedo, de susto, ¿no? Cuando, bueno, pues nos damos cuenta de que tenemos un hijo o una hija que es diferente, o nos damos cuenta que nosotros somos diferentes y, ¿no? Es como, vaya, ¿y ahora qué hago con esto, ¿no? Entonces, pues mi experiencia está siendo maravillosa a la hora de poder dar ese acompañamiento y al mismo tiempo como comprendiendo un montón, ¿no? Su proceso, porque yo también he pasado por ahí, claro, igual yo creo que la clave, ¿no? Que es nuestra, que es parte de Jason, es que nosotros hemos pasado por ahí, hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Lo que es no tener ni idea, lo que es tener que acompañar una intensidad y una forma de vivir las cosas que parece que van a explotar. Hemos tenido que buscar bueno, pues cómo explicar a otros, ¿no? A profesores o amigos o al entorno qué significa ser una persona con altas capacidades y lo positivo. Entonces, al haber tenido que gestionarlo nosotros y haber tenido que, ¿no? buscarnos la vida, yo creo que hemos encontrado un sistema, desde mi punto de vista, bonito, ¿no? Y muy cercano, ¿no? Pues para poder acompañar a otras personas. Mario, añade todo lo que se te haya Sí, venido a ti a la no, cabeza. yo voy a ir más atrás todavía, porque tú has hablado de nuestra época de Sí. padres, 5 seres maravillosos de altas capacidades, 3 míos y 2 de Maider, pero antes de acompañar y de buscarnos la vida, nos tocó ser. Y fuimos nosotros estos niños Mm. diferentes. Yo si me preguntas por mi infancia, yo siempre he sabido que era distinto. Eh, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La etiqueta de niño raro. Que Ujú. era listo, sí, yo sabía que se me daban bien las mates y que además eso era, lo convertí en mi identidad durante mucho tiempo, ¿no? Dice, bueno, soy el raro, pero soy el bueno en mates. Y si encontraba, si, los años que tuve la suerte de tener una profesora que supo acompañarme, que encima era la típica que la tenía manía medio colegio, pero a mí me encantaba, porque lo vivía, y bueno, pues esa era mi identidad. Me tocó convivir con Maider, además que con otro hermano que tenemos, que nosotros también somos distintos, muy distintos. Yo desde mi diferencia, desde mi baja tolerancia a la frustración, pues a pesar de que Maider era de alta capacidad, muchas veces la acababa convenciendo de que era tonta, porque claro, yo le llevaba 5 años y era muy inteligente. Entonces, si ella no me seguía, cualquier cosa, si le ayudaba con los deberes o lo que sea, es que es tonta. Entonces, he sido ese niño que ahora te encuentras en la fundación frustrado con esos padres que hacen todo lo que pueden, pero que no saben por dónde tirar. Lo he contado en otros foros, pero Ujú. una cosa curiosa fue mi madre, que yo pues, no sé si tenía 2 años cuando me llevó al psiquiatra. Y le dijo al psiquiatra que no sabía si un niño de 2 años podía estar loco, además lo dijo así.
o la loca era ella, pero que uno de los dos estaba loco seguro, porque aquello era imposible que no se pudiera entender con un niño de 2 años, ¿no? Entonces, vas viviendo con esa mochila de ser distinto y poco a poco te vas dando cuenta de que también tiene su parte bonita. Y esa intensidad emocional que te supone sufrir en un momento como nadie te entiende, también te permite vivir lo bonito y emocionarte de una forma que igual tampoco la gente lo entiende y que, bueno, también lo vive más plano, ¿no? Yo, fíjate que no me gusta mucho el fútbol, pero suelo hacer un símil futbolístico que digo que mientras los demás Sí, juegan su partido de fin de semana de liga, nosotros cada día jugamos la final de la Champions. Claro, jugar la final Totalmente. de la Champions, perderla, Dramón, aunque haya total. estado, ¿no? Y ganarla es el éxtasis. Pero incluso cuando la pierdes, yo me quedo con, bueno, he perdido la final de la Champions, pero mientras los demás están jugando su partido de liga, yo estaba aquí en la final de la Champions. Aunque ahora duela, aunque ahora parezca insoportable. Y entonces he llegado al punto en el que digo, bueno, doy gracias al universo por mi capacidad. Y lo digo Ujú. ahora, a mis 53 años. Si me lo Claro. preguntas hace 40, yo quería ser normal, como todos. Fijaros, claro, yo lo veo, claro, es ese don, ¿no? Que es esa diferencia, que muchas veces ahora se habla mucho de etiquetas, ¿no? Pero es como el alivio de entender y de comprender, ¿no? Ahora desde ese recorrido que todos lleváis y todos los acompañamientos que habéis hecho, vuestros hijos, al final es poderlo transformar en ese don que es, ¿no? De poder ver el mundo desde ese lugar, desde esa profundidad, con esa sensibilidad, con esa intensidad, con esas ideas que se cruzan en la mente, con esa rapidez de pensamiento, ¿no? Pero hay mucha gente, claro que vosotros veis ahora muchas familias que llegan pues con eso, ese niño con altas capacidades o ese adolescente con altas capacidades o ese adulto con altas capacidades que no entiende cómo es ese mundo suyo interior, ¿no? Y por qué es así. O igual muchas veces ocurre, y mucho con los adultos y adolescentes, que lo que no entienden es cómo la gente no ve las cosas como ellos. Porque al final te ponen las gafas de ver las cosas a tu manera y acabas pensando pues que el mundo está contra ti. Y para nada, ¿no? Es más, una de las cosas que a mí me ha costado y aún me cuesta mucho es entender que si yo quiero relacionarme con otras personas que no son de alta capacidad, el mayor esfuerzo lo tengo que hacer yo. Y lo tengo que hacer yo, primero porque puedo, y segundo porque la necesidad es mía. Entonces, es una cosa que también hemos aprendido, ¿no? Es decir, puedes tener tus muy mejores amigos, como decía Forrest Gump, que me encanta la frase, que estén en tu círculo, que te entiendan, pueden ser o no de alta capacidad, pero con los que conectas de verdad por algún motivo, ¿no? En mi caso, la parte sí que son de alta capacidad. Pero bueno, luego te puedes desenvolver en el mundo y quitarte las gafas de ver en blanco y negro. Y cuando digo eso me refiero a dividir el mundo entre los que me entienden y los demás inútiles que no sirven para nada. Y cuando te quitas las gafas de ver en blanco y negro y te pones las gafas de ver toda la gama de grises o de colores que hay, de repente te das cuenta de que, bueno, con este no conectas al 100% y te entienden todo, pero es una persona que te aporta algo que igual tú no tenías o que a ti te falta, Ujú. ¿vale? Y yo he aprendido mucho de muchas personas, pues que igual no tienen la capacidad que tengo yo. Y gracias a Dios que se me han puesto en mi camino. Pues bueno, no sé, Sí, Maides, sí. si Sí, tú yo iba a compartes. añadir a lo que estabas diciendo que se trata de un poco lo que estás diciendo, es decir, tú tienes tus gafas, ves las cosas de una manera, ¿no? Y tu forma de entender y comprender y darte cuenta que para mí esa es una de las claves de lo que hacemos en los grupos y de lo que trabajamos con las familias, que no hay que elegir, no es mi forma de ver es la correcta o no, y la forma de la mayoría es la correcta o no, sino es de comprender, validar, yo lo veo así lo que ha dicho Mario, entiendo que va a haber un porcentaje de la población pequeño que sea capaz de verlo como yo, pues porque no tiene las mismas estrategias, ni la misma profundidad, ni la misma forma de, ¿no? de englobar, ni los mismos enlaces, como has dicho tú, ¿no? En la cabeza, que ti, 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 ti. Y entonces, yo no voy a pedir que los demás funcionen así, tampoco voy a anular
mi forma de funcionar. Yo creo que es buscar ese equilibrio, ¿no? Y ahí va un poco la magia de lo que estamos trabajando nosotros, que muchas veces te vienen o personas, pues como lo que ha dicho Mario antes, que son conscientes de cómo lo ven ellos, no entienden que los demás no lo vean así y un poco les miran como diciendo, pues este es que no se entera, ¿no? Y tenemos muchas otras que lo que han hecho es decir, pues será que yo no miro bien, pues será que estas gafas están estropeadas, dame las tuyas, ¿no? Yo voy a intentar verlo como lo ves tú. Y vienen totalmente anulados o, bueno, pues digamos en un formato, en una estructura que no les corresponde, ¿no? O desajustados. Y yo creo que aquí la clave está en aprender a entender. Yo lo veo así, yo entiendo así, yo funciono así, está perfecto. Ahora tengo que ver con quién puedo funcionar siendo 100% de esta manera y si quiero ir con otra persona que igual no funciona así, entender hasta dónde me puedo esforzar yo y hasta dónde se puede esforzar el otro, ¿no? Y si me interesa esa relación, pues tendré que hacer mi parte. Y si me supone demasiado esfuerzo, pues aceptaré que igual, bueno, pues aunque me hubiese gustado, esto no me conviene, ¿no? Y eso es un camino súper bonito y súper interesante porque es muy sano. No estamos diciendo, no me entienden, me rechazan, me dejan de lado o no lo estamos viviendo así. Estamos viendo que hay aquí un ajuste, ¿no? Y lo mismo al revés, no es paso de todos, no me interesan. No, es algo que yo elijo de una forma saludable en función de lo que me conviene y creo que puedo bueno, y me interesa hacer, ¿no? Va un poco por ahí. Mira, Fijaros, por definir, ¿no? Y la gente, porque es verdad que cuando sois pequeños tu madre os lleva, ¿no? Pero la gente que llega a vosotros con niños, ya lo saben, ¿cómo se identifica? ¿Cómo identificamos una alta capacidad? ¿Qué rasgos para que la gente que nos escuche? bueno, Eh, yo te... Bueno, a ti, tú, Maider, di. Sí, muchas veces vienen, por suerte ahora en los colegios ya están bueno, poniéndose las pilas, ¿no? Y abriendo un poquito los ojos y por lo menos ya hay más perfiles que van aprendiendo a identificar. Entonces muchos vienen pues o porque les ha dicho un amigo o una amiga, alguien les ha hablado de altas capacidades o el pediatra, la pediatra o desde el colegio. Y otros porque han leído, porque han visto, pues como estás haciendo ahora tú, ¿no? Un directo o alguien en Instagram y bueno, pues se dan cuenta que hay algo que les llama la atención. Entonces, cuando aterrizan aquí vienen bastante descolocados. Yo no voy a decir siempre, pero la mayoría de las veces el discurso es, hay algunas cosas que me encajan, pero yo no creo que sea. Que a mí me hace mucha gracia porque es como, sí, tiene sus cositas, pero yo no creo que sea. Es un poco como no responde al estereotipo que yo tengo, ¿no? De niño que se ha tragado una enciclopedia y que hace todas las Sí. ecuaciones matemáticas de cabeza. Entonces, como no hace eso ni saca súper buenas notas, yo no creo que sea. Si alguna madre está ahí en, me encaja, pero no creo que sea, por favor, míralo porque un porcentaje muy alto de esos sí que acaban siendo. Y las características, bueno, pues son desde los enlaces mentales, lo que ha dicho Mario, ese desajuste a veces, ¿no? Entre, bueno, pues la mayoría, las conductas que pueden tener la mayoría de los niños o los gustos, cómo entienden el mundo y, bueno, pues hay una forma distinta, más profunda, más coherente, más como con más fuerza, ¿no? Suele aparecer también como una especie de sincronía. No sabemos muy bien si hablamos con una abuela de 80 años, con una niña de 3 o con un bebé que se agarra a un berrinche que no puede con él, ¿no? Al final, ese desequilibrio entre lo que mi cabeza puede entender y a nivel emocional soy capaz de sostener, suele ser bastante llamativo, ¿no? Y como que nos descoloca muchísimo. Y no sé, Mario, si se te ocurren así más que te vengan a la cabeza. Yo, una de las palabras que suele conectar con las familias, si no con todas, con un porcentaje altísimo, es la intensidad. Y esa intensidad tiene mucho que ver con lo que ha dicho Maider de la disincronía. No es que sean más emocionales que el resto, es que sobrecargan su sistema emocional que no está preparado para ni los estímulos que reciben ni el procesamiento profundo que hacen con esos estímulos. Entonces, al final, te encuentras con chavales
cuyo cuerpo reacciona de una forma aparentemente exagerada ante cosas que, no sé, pues aparentemente no son para tanto. Entonces, yo siempre les hago las preguntas de, ¿le dices mucho a tu hijo, hijo, si no es para tanto? O es que cuando te obsesionas, te da por algo. eh, Y está sin foco. bueno, es como, son frases muy, que las oímos casi todos los que tenemos alta capacidad, ¿no? O bien tienes hiperfoco y te obsesionas por algo, o bien es que en cuanto algo ya lo sabes, ya no te interesa y pasa por otra cosa. Y entonces estás todo el día saltando de lugar en lugar, ¿vale? Luego, no tienen por qué ser poco sociales. Yo no era una persona social, pero también ocurre a veces lo contrario. Si no es introvertido como era yo y es un chaval de tendencia más introvertida, tienden más a anularse que a apartarse. Entonces aprenden más rápido, porque es lo que quieren, a cómo tienen que comportarse para encajar y acaban interiorizándolo de forma pues que ya no tienen clara su identidad, porque su identidad es lo que el grupo demanda. Y a veces andamos un poco a caballo, ¿no? Entre me adapto o si no, como soy como yo, pues no quiero saber nada de nadie Y me y aíslo. mi mayor problema en el colegio era esconderme para que los adultos no me vieran solo y no me dijeran que jugara con aquellos niños tan raros. Es súper interesante. También la alta sensibilidad, ¿no? Ahora me hablaréis también de la doble excepcionalidad, ¿no? Porque también hay algunas dobles excepcionalidades y también es el sistema nervioso el que responde, ¿no? Muchas veces es el cuerpo, ¿no? El que ya responde de esa manera automática. Es que lo estás sobreestimulando. No, a ver, puede haber, o sea, puede haber o no puede haber una alta sensibilidad pura, pero aun sintiendo de una manera similar al resto, el input que recibe a nivel de procesamiento de información es mucho más elevado. Entonces es como que lo sobrecargas, le estás metiendo mucho más de lo que está preparado. Entonces, claro, explota. Es como si a un conductor que todavía es Nobel porque está madurando, le llevas a la M30 en hora punta con mal tiempo y le dices que entre al centro de Madrid. Pues sabe conducir el coche, sí, pero todavía no está preparado para semejante dosis de información. Ujú. ¿Cómo son las dobles excepcionalidades y la neurodivergencia también? A ver, cuando a nosotros con la doble excepcionalidad hemos tenido también nuestro caminito, ¿no? Pues porque cuando empezamos bueno, pues a tocar el mundo de las altas capacidades, pues era altas capacidades, ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que vas encontrándote casos en los que hay algo que, ¿sabes? Dices, no sé, algo no me termina de cuadrar dentro de, sobre todo cuando ya lo empiezas a trabajar, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, por poner un ejemplo cuando conviven, digamos, el déficit de atención con la alta capacidad, ¿no? Y nos encontramos esa doble excepcionalidad en el que hay un trastorno a la vez que la condición, ¿no? De ser de altas capacidades. Entonces, nos encontramos con un perfil, aparentemente, yo pienso, alta capacidad, en el que en clase no está motivado, no atiende, hace los ejercicios malamente, no termina de presentar, luego aprueba, es decir, la respuesta es muy común a lo que te encuentras con una alta capacidad desmotivada, ¿no? Que entonces tú dices, bueno, pues vamos a meterle un enriquecimiento o algo que le estimule, ¿no? Para que realmente coja esas estrategias de trabajo y pueda expresar esa potencialidad Sí. y tenga ahí que, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezas a poner estrategias y ves que no hay una respuesta o que pincha antes, que no es capaz de sostener un trabajo que requiere durante un tiempo sostenido, ¿no? Tener que estar atento ejecutando determinadas tareas o se le olvida el proceso que tiene que seguir o hay como muchos elementos que no terminan de encajar y ya no es por desmotivación y ya no es por falta no sé cómo decir, de que el trabajo le requiera, ¿no? O esté generando esa energía. Entonces,
yo creo que muchas veces la doble excepcionalidad, ahí es cuando nos la encontramos, ¿no? Ante una tarea que realmente requiere un esfuerzo y que es estimulante a nivel cognitivo, ¿vale? Que no quiere decir que sea compleja. Yo te puedo poner una tarea compleja que no te interese y que te requiera un esfuerzo. Entonces, no la vas a hacer por muy inteligente que seas. Pero si yo busco la tarea que esté cerca de tu zona de aprendizaje, que encima responda a un interés que tú tienes y que requiera un esfuerzo superior, puedo esperar que si eres una persona con altas capacidades, la cojas, pero así. Y ¡buah! A por ella. Y lo que nos está pasando es, ahí es muchas veces donde encontramos que puede que haya un déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Se expresa Ujú. en esos picos, porque si no, al final, lo uno compensa lo otro, ¿no? Hasta que son bastante mayores, igual pues nos encontramos en un bachiller cuando en realidad ya el chaval no puede ejecutar las tareas y no llega con esa inercia, ¿no? Que su potencialidad le daba y como digo yo, si en 5 minutos tú eres capaz de comprender lo que otros comprenden en una hora y media, en esa franja pequeñita de, ¿no? de dopamina, eres capaz de compensar ese déficit de atención que tienes. Pero hay un momento en el que eso ya no sirve. Y ahí es cuando aparece. Pero muchas veces nos pasa cuando ya son mayores y cuando descubrimos que han llevado una vida, ¿no? O un itinerario de sobreesfuerzo porque han estado compensando toda la vida. ¿Vale? Ujú. Entonces, no sé si queda un poco o he dado algunos indicadores, pero sería algo así como cuando vemos que ante una actividad que realmente les interesa y que les estimula, abandonan o no son capaces de sostenerla, hay, probablemente haya algo más, ¿vale? Pero nos tenemos Ujú. que asegurar que hay una motivación. Estoy diciendo como muy general, Sí, como ¿vale? muy Luego genérico, hay que hacer sí. una valoración, hay que hacer observación, una serie de preguntas. Cuando nos encontramos una doble excepcionalidad con autismo, claro, ¿qué nos pasa? Que igual la imagen o el estereotipo que podemos tener, ¿no? de autismo no es no es lo que nos encontramos cuando hay una doble excepcionalidad, que es una persona totalmente funcional, que tiene sus relaciones sociales, competencias a la hora pues, de comunicarse, un montón de habilidades. Entonces, es como que hay que hilar mucho más fino en encontrar como características, ¿no? Para mí una importante está siendo la sobrecarga emocional que llevan y el agotamiento. ¿Vale? O sea, si yo estoy todo un fin de semana con mis amigos disfrutando del fin de semana y jugando con ellos, hombre, claro que tengo momentos que me canso y desconecto y ya Sí, está, pero vuelvo del fin de semana con los ojos así, ¿no? Y diciendo, ¡buah, qué guay, qué pasa! He disfrutado un sí. montón. En cambio, si tengo autismo, aunque yo sea una persona súper funcional y lo esté compensando todo el tiempo, voy a volver reventada. O puede que ya directamente, como me conozco, haya dicho, bueno, yo voy el sábado, pero me vuelvo, porque no aguanto y estoy el domingo en la cama que no puedo más. Cuando en realidad, ¿no? Tú me preguntas, ¿qué te ha pasado? Y no, pues que he estado con mis amigos, ¿en serio? Y estás tan cansada, ¿no? Entonces, puede ser indicadores que nos pueden dar ahí ese, aquí hay algo más, ¿no? Con la alta capacidad lo está compensando. Y luego, Ujú. bueno, puede haber muchas dificultades de aprendizaje que vuelve a ser un poco parecido a lo que he dicho con el TDAH, ¿no? Nos damos cuenta que persiste o que hay determinadas tareas que evita, aunque le interesaría hacerlas, y probablemente sea porque compensar, ¿no? El hacer esa tarea les esté suponiendo un sobreesfuerzo. El problema que tenemos es que como lo están compensando todo el tiempo, no, los indicadores que los profesores están acostumbrados a ver Ujú. no aparecen de una forma tan directa y tan visible. Entonces es mucho más difícil identificarlo. Ujú. Bueno, por aquí están también comentando, que no sé si quieres comentar, es verdad que ahora se habla mucho de déficit de atención, ¿no? Como ponen por aquí, ¿no? Y quizá a lo mejor ahí, yo, una de las preguntas que tenía, ¿cómo se aborda todo esto en las aulas, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor pues no hay recursos o no hay formaciones específicas y a lo mejor pues se etiqueta, a lo mejor sin realmente tener una profundidad y un estudio, ¿no? De esa casuística o de ese niño o de cómo está. A ver, lo que está comentando Maider al final son indicadores y no quiere decir que por el hecho de que el niño tenga esos comportamientos vaya a tener déficit de atención. Claro. Sería el indicador que a nosotros nos salta la alerta pues para luego hacer las pruebas oportunas para ver si lo tiene o lo descarta, porque igual
como bien estás comentando, Pilar, puede ser que realmente nosotros pensemos que es una tarea que le tendría que apasionar y Sí. realmente no es así, ¿vale? Entonces, nosotros nos encontramos tanto dobles excepcionalidades con TDAH sin diagnosticar, como a lo contrario, niños con alta capacidad, con un TDAH diagnosticado e incluso medicados, y que el problema real que tenía era una desconexión. Y sobre todo, el mayor problema que suele haber en los colegios es la H, ¿vale? Porque si solo es TDA, eh, Ujú. el comportamiento no suele ser disruptivo y entonces no llama tanto la atención. Eso igual lo notamos más en casa o en la fundación. Pero cuando resulta que tú tienes la H, el problema es que si no eres capaz de mantener la atención durante un tiempo, pues tienes un comportamiento que en el colegio es molesto. ¿Qué ocurre muchas veces? Que ese comportamiento no viene por la HTH, sino pues porque el niño está completamente desconectado de lo que se está dando en clase, pues porque no le motiva o no le interesa o no ha sabido el profesor o la profesora conectar con él. Entonces, ahí enseguida a veces ocurre también que dicen, bueno, pues será TDAH, porque claro, no se está quieto. Claro. No tiene Ujú. por qué ser, ¿vale? Por eso es importante fijarnos o en el cole o fuera del cole Ujú. en cómo reacciona cuando la tarea que tiene sí que le apasiona, ¿vale? Porque hemos tenido casos de chavales que da igual lo que haga, no es capaz de mantener, incluso te está pidiendo él hacer una tarea y la quiere sostener con él y no es posible. Eso para nosotros es un indicador de que bueno, pues que igual hay que hacer una evaluación, ¿vale? Ahora, también Ujú. me ha ocurrido chavales que vienen con la etiqueta del TDAH y luego me tiro yo hora y media con ellos, con hiperfoco en algo que le ha interesado y ha estado allí con los ojos abiertos como platos y digo, bueno, pues igual tenemos que darle una vuelta a esto. Ujú. ¿Cómo ayudáis desde Fundación Jason, no? Porque os llegan niños, os llegan adolescentes, ¿también llegan adultos allí? Sí, nos llega de todo, adolescentes y adultos. Nuestras actividades están dirigidas más a niños y adolescentes, ¿vale? Con adultos hacemos actividades concretas, como los tomamos un café, que nos solemos juntar de vez en cuando, o hemos hecho alguna cena también con adultos de alta capacidad, alguna quedada, pero nuestra actividad principal va con los niños y tenemos varias actividades. Nuestro buque insignia y como comenzó la Fundación Jason son con los talleres de inteligencia emocional, que en el caso de los adolescentes les llamamos también talleres MOAI, que al final se trata de mediante el juego o mediante la conversación, según sea el grupo, eh, trabajamos las diferentes emociones, el autoconcepto, la autoestima, el conocerse, el aceptarse como uno es, gestionar cuando la intensidad emocional nos desborda, qué hacer, qué no hacer. Y paralelamente lo que hacemos son también escuela de familias, como la que te he comentado que estaba haciendo hasta venir aquí, que lo que damos es a los padres herramientas también para ir en la misma línea. Porque claro, si tú al chaval le estás hablando de que lo que siente está bien y en casa luego le recibe no te puedes poner a llorar así por esta tontería, pues al final está recibiendo mensajes contradictorios y entonces es Entendido. importante que familia y lo que nosotros hacemos en los talleres esté alineado, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es el buque insignia. Luego ha ido saliendo de derivadas, pues porque nos vamos adaptando a lo que el mercado, y cuando digo Va el mercado, pidiendo. entiéndeme, no desde un punto de vista mercantil, sino cuando llega una necesidad de los chavales o de las familias, que igual el taller de inteligencia emocional o se queda corto o no se adapta a lo que necesitas, pues vas sacando. Hemos sacado este año pues juegos de rol, pues porque nos ha parecido con chavales ya preadolescentes o adolescentes que funciona muy bien para aquellos pues que igual el hablar abiertamente de emociones pues les cuesta más, pues a través del juego de rol tú no sabes cómo Se abren, ¿no? y cómo exponen Sí. y cómo practican un montón de gestión de situaciones, de emociones y cómo puedes acompañarles y ayudarles desde el juego, ¿vale? Hemos Ujú. hecho talleres de enriquecimiento, que estos son chavales ya que van más, digamos, buscando conocimiento, ¿vale? Y además les sirve un poquito a nivel exploratorio. El enriquecimiento
lo que hace es tocar un poco diferentes materias y así el chaval pues puede ver lo que sí y lo que no, ¿vale? Hacemos también, hemos hecho este año talleres de funciones ejecutivas, ¿vale? Que esto es para aquellos chavales que, bueno, pues que no son capaces de que su cuerpo y su boca y lo que dicen vaya acompañado de aquellos objetivos que se plantean. Incluso ellos mismos, ¿no? Dicen, no, es que me pongo nervioso y, bueno, trabajamos eso, ¿no? El poder acompañar esto, ¿no? Y luego también trabajamos el acompañamiento individualizado cuando es necesario, porque a veces lo que hace falta es un acompañamiento individualizado, sobre todo en aquellos casos en los que ya vienen pues de alguna forma dañados o, pues con la autoestima baja o han sufrido alguna situación, bueno, pues que les hace que no estén en condiciones óptimas y necesitan ese acompañamiento más personal, él o ella o la familia. Y en Maider sí. Hay mucho adulto en trabajo individual, en sesiones individuales tenemos mucho adulto. Y la verdad que es una gozada, porque todo esto que ha dicho Mario, pues lo trabajamos de forma individual y pues es darles un montón de estrategias. No solo, o sea, no tienen por qué ser padres de niños con altas capacidades. A veces es un adulto que se ha evaluado hace poquito y que quiere trabajar algunas cosas, ¿no? O que tiene un sobrino que le han evaluado y su hermana ha dicho, este es como tú, ahí tienes que ir a trabajarte, ¿no? Y la verdad que sí, que es un trabajo muy chulo. Y luego tenemos formaciones también. Sí, Formaciones. Es verdad que nos vimos grabando el podcast y yo le preguntaba a Ainhoa, ¿no? Si formabais también, ¿no? A terapeutas, ¿no? Para acompañar desde Fundación Jasón, estuvimos hablando, ¿no? Que también, pues esto requiere, ¿no? Porque acompañar es un arte, ¿no? Y sobre todo acompañar desde ese lugar que lo hacéis vosotros, ¿no? Para sacar toda esa potencialidad. Formaciones hacemos mucho, es verdad que colaboramos con otros terapeutas y tenemos, por ejemplo, sí tenemos mucha gente de prácticas, gente que quiere aprender, igual viene un tiempo, coge estrategias, ¿no? Y luego, bueno, y luego hacemos formaciones para colegios. O sea, todo esto que hemos dicho, ¿no? Pues hay que, tú has dicho, ¿cómo trabajan en el colegio? Ostras, pues es que no se trata ni de buscar excusas ni de justificar, pero sí de entender que a día de hoy los profesores no tienen todas las estrategias que les gustaría para poder atender la diversidad en el aula, porque no digo que ahora sea más diversa que antes, digo que ahora somos más conscientes de esa diversidad y digamos que nos gusta que se atienda, ¿no? Eso sí, ya lo hemos visto, pues ahora quiero que se atienda, pero digamos que la formación que reciben los profesores y los recursos que tienen no han cambiado tanto. Entonces, pues necesitan, ¿no? Y mi experiencia es que cada vez que tenemos un curso de altas capacidades o de estrategias para acompañar a nivel emocional de resolución de conflictos que queramos ofrecer a los colegios, lo cogen y lo hacen muchas veces en horario personal suyo. Y bueno, pues nuestro objetivo sobre todo es darles herramientas pues para todo esto que hemos dicho, ¿no? De cómo ver, cómo identificar, cómo romper mitos. Y luego, cómo acompañar en el aula, ¿no? Pues porque igual te vienen a la mente qué medidas educativas se pueden aplicar en el aula ante los casos de alta capacidad. Y tú dices, enriquecimiento, flexibilización, aceleración, compactación, perfecto. Entonces, coges las apuntas todas en una lista y empiezas a aplicarlas. No, tienes que ver cuál es el perfil del niño, si en este momento a nivel emocional puede sostener que le hagamos algo que le haga sentir diferente, cómo lo plantearíamos, cómo vamos a hacer las agrupaciones, todo eso requiere no solamente conocer la estrategia, sino entender el funcionamiento, porque un poco lo que había dicho Mario antes, ¿no? Yo puedo proponer una actividad que sea súper chula, que yo sé que te puede gustar, te encanta Harry Potter, y yo te digo, vamos a hacer un proyecto sobre Harry Potter generando un escape room dentro del aula para poderlo hacer, que vayan pasando todos los cursos y además te voy a sacar todos los días media hora para que puedas decorar y dices, pues un proyectazo, o sea, si además le gusta Harry Potter y es creativa, ¿cómo no va a entrar? Sí. Pero igual muchos aspectos que yo no estoy teniendo en cuenta que van a afectar a que tú igual no te impliques en este proyecto, ¿vale? Entonces, no es fácil elegir qué voy a hacer en el aula y cómo lo voy a hacer. Entonces, nosotros intentamos en esas formaciones
¿no? Pues intentar ampliar un poco la visión y no decir, ala, estos son altas capacidades, toma, ahora atiéndelo, sino estoy contigo y a ver, esto no puedes, ¿cómo es tu aula? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo harías? Jo, a mí se me ocurre así, pruébalo, ¿te ha salido bien? No, vale, vamos a ajustar. Bueno, pues va un poco de eso, ¿no? La formación que hacemos y hasta donde llegamos, claro, pero la verdad que es una experiencia bonita. Fijaros, también me venía una pregunta, ¿no? Porque es verdad que los padres, ¿no? Que acompañan y que tienen niños con altas capacidades, pues al final también ellos tienen que formarse, ¿no? Porque si no, al final yo creo que hay también un sufrimiento por parte de esos padres, ¿no? En esa crianza, que crees que va a ser una crianza fácil y a lo mejor no es una crianza tan fácil, ¿no? Sino que viene con una dificultad encubierta, porque en realidad es un don, ¿no? Cuando tú empiezas a entender ese mundo de esa intensidad, esa profundidad, ese pensamiento tan rápido, ese querer hacer muchas cosas, ese no parar, ¿no? Y los padres, ¿cómo veis la implicación? ¿Cómo llegan? ¿Cómo...? Hombre, aquí hay un dato que muchos padres suelen obviar y es que en la mayor parte de los casos la alta capacidad es heredada. Entonces nos encontramos con muchos padres y muchas madres que vienen muy frustrados porque o sea, no son capaces de gestionar su propia frustración ante la frustración del hijo y te vienen totalmente desbordados. Es que claro, porque es que mi hijo cuando se enfada no hay forma y no acepta las cosas y se frustra y se enfada. Y bueno, ¿y tú cómo haces? ¿No? Claro, es que igual tenemos que aprender a gestionar nuestra frustración cuando el niño no se comporta como esperábamos y a partir de ahí igual podemos hacer de espejo para nuestro hijo, ¿no? Entonces me encuentro con mucho trabajo que en principio vienen a adquirir herramientas para los hijos y se convierte en clase de desarrollo personal bueno, y de trabajo personal en conocerse. Trabajo mucho, por ejemplo, el tema de las creencias limitantes, de los apegos. Y cuando hablo apego, no me refiero al apego seguro o inseguro de relaciones, O sino evitativo. apegos a las cosas o a las costumbres, todo aquello que tenemos introyectado de forma, pues porque es lo que tiene que ser, y empiezo a escuchar a madres y padres que me dicen, no, es que mi hijo tiene que entender que no sé qué, porque claro, digo, bueno, vale, tiene que entender. Como no entiende, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos? Este no vale. Esa rigidez, ¿no? Que Claro, esa rigidez va fatal, ¿no? estoy de acuerdo, te compro que tiene que entender. Lo que pasa es que no entiende. Y ahora mismo tenemos que ver qué hacemos con ese no entiende. Porque que te enfades tú no va a hacer que entienda. Entonces trabajamos mucho que lo que tú le estás pidiendo, esa flexibilidad que tú le estás pidiendo al chaval, primero la tenemos que trabajar nosotros. Variar nuestra emoción, no sentirnos juzgados cuando el colegio o nuestro entorno no comparte una decisión que tomamos con respecto a nuestro hijo. ¿Cuántas decisiones tomamos porque creemos que es lo mejor para ellos o porque estamos sintiéndonos presionados por Sí. el orientador, No. nuestros propios padres a veces, nuestros amigos, el entorno? Y claro, todo eso hace falta romper muchas barreras y muchas cosas integradas para poder empezar a pensar en realmente cómo quiero acompañar a mi hijo, desde qué punto, y a partir de ahí entonces sí, te escucho qué herramientas tienes. Pero Yo creo claro, que sí, sería como acompañarse a uno mismo primero, ¿no? Primero acompañarse a uno claro, mismo ese padre y después poder acompañar. Yo siempre le digo a los míos que cuando hacen algún juicio, le digo, señalas con el dedo, pero hay uno que te está señalando a ti. Y claro, en esa ley del espejo, o siempre le hago así, ¿no? Cuando habla de algo, le digo, y dice, déjame de eso de la nariz. Digo, no, porque muchas veces tenemos que mirarnos nosotros primero, ¿no? Mírate tú primero antes de, intentamos siempre los niños decir, es que no hace esto, pero como a lo mejor yo le estoy pidiendo que haga las cosas, le estoy metiendo presión, estoy siendo rígido. Claro, hay una cosa que es fuerza y poder, ¿no? Que ahí pues también me imagino que influye mucho, ¿no? En cómo le digo las cosas, si desde la fuerza, si desde potenciando su poder personal y todo lo que, y su talento. uh-huh. Claro, y desde la necesidad, ¿no? ¿Quién lo necesita? Yo es una pregunta que les hago muchas veces también, ¿no? Hombre, es que tiene que hacer, digo, ya, pero ¿quién lo necesita? ¿Él o tú? O sea, ¿tú necesitas que él lo haga o es algo que necesita hacer él por él mismo? Si es algo que necesita hacer él,
estás dispuesta a esperar o a generar el entorno para que se dé cuenta de que lo necesita y entonces lo hará. Y si no estás dispuesta a esperar o es una necesidad tuya, ¿no? Pues no, mira, hay que ir a comer y hay que comer de esta manera, hay que vestirse así, es una necesidad tuya, no suya. Entonces estás dispuesta a asumir la responsabilidad de esa necesidad que tienes tú, porque se la estás buscando a él y estás pidiendo que él la cubra, ¿no? Entonces, son muchas cosas que yo creo que es importante, sobre todo que seamos conscientes. Y lo mismo, no se trata de un juicio, se trata de que yo sepa desde dónde te lo estoy diciendo para que pueda aceptar el papel que me toca cumplir en esta relación que tengo, ¿no? Contigo, con mi hijo, con quien sea. Y el tema de los límites, por ejemplo. Bueno, Ahí nos encontramos con... Yo, por un lado, tenemos la experiencia, ¿no? Es que iba a hablar algo como muy general a nivel social, ¿no? De donde venimos, ¿no? En el que las cosas eran porque eran así, como yo lo digo, y punto pelota, y te callas, donde manda patrón, no manda marinero, bueno, un montón de estas, Sí, ¿no? una tras otra. Entonces, y un poco que te quedabas mirando, que mi caso concreto con mi madre no ha sido ese, ¿vale? Porque era, yo creo, una de las personas que más explicaba todo, pero en general a nivel social sí nos hemos encontrado mucho con eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces hemos descompensado o intentando sobrecorregirlo de alguna manera y en muchos casos nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Y hemos pensado que el límite no es bueno, ¿no? El que yo te explique por qué tienes que hacer algo no implica que no te ponga el límite. Te digo, no puedes coger la botella de agua, ¿no? Pues porque es de cristal y no quiero que se rompa, ¿no? Y entonces tú vas a coger la botella de agua y ahí está un poco, yo te pongo el límite, que es agarro la botella y te digo, te he dicho que no la vas a coger y la quito. Es decir, te he puesto el límite, ¿no? Qué distinto es que yo tengo la botella y tú vas a cogerla y te digo, que te he dicho que no, hay que no lo hagas, que no la cojas, que no, ya has cogido la botella, te he dicho que no. Otra vez la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de poner ese límite? Yo. Y te estoy volcando a ti esa responsabilidad. Pues igual es, yo ya te he explicado, es decir, he compensado lo que a mí me podía haber pasado de pequeña, que es tú me dices que no y punto, se acabó, porque no coges la botella, porque lo digo yo y aquí mando, que es como, no, o sea, ¿por qué me hablas así? Yo también soy persona y porque sea niño o niña no valgo menos que tú. Y otra cosa es que yo te explique por qué no la tienes que coger y al mismo tiempo te ponga el límite muy claro y si yo te he dicho que no la coges, no la coges, ¿no? Yo creo que esto es algo que no está terminado de entender. Entonces nos vamos de un extremo al otro. Te digo que no y luego te monto la bronca y el límite lo pongo de una forma súper desajustada, ¿no? Y llega la culpa, bueno, habría un mundo por hablar, pero encima con las altas capacidades que hay una mayor intensidad a la hora de querer las cosas y una necesidad muy grande, ¿no? De comprender por qué sí o por qué no. Y una retórica muy potente en la que si tú me dices, no, porque es de cristal, como le decía yo a mi hijo de pequeño, vamos al parque, le decía, no, no, que está lloviendo. En cuanto paraba de llover un poco, me decía, vamos al parque, le decía yo, no, están mojados los columpios. Cogía un par de trapos, venía con los trapos y me decía, vamos al parque. Es decir, no le vale lo que yo le he explicado. Si yo digo que no, es no, vamos al parque porque no me apetece y hoy no quiero. bueno, visto que me he quedado... Ah, ya voy de hecho. Ah, ya ha vuelto, sabía. Sí, sí. Instagram, que como lo tengo limitado el tiempo, pues ha saltado. Pero bueno, eso, como quieren entenderlo y van a buscar la manera de conseguir lo que quieren, van a necesitar que sepamos poner los límites de una forma muy clara. Y como venimos de esa generación en la que los límites se nos han puesto de una forma muy contundente, pero poco, ¿no? No sé cómo decir, poco clarificada, cuando yo me veo en porque lo digo yo y no sé justificar por qué, pues me sale igual no ponerlo bien, no ponerlo tan claro. Y entonces ya me has ganado la partida, porque sabes discutir, sabes rebatir y te vas a salir con la tuya, ¿no? Y yo creo que es muchas veces lo que nos estamos encontrando, pero se puede trabajar y si se trabaja y se entiende, vamos. Mira, hoy mismo en el grupo de familias hemos estado hablando de ese tema, ¿no? Porque me decían, no, es que mi hijo me lo discute todo y digo, cuando necesitas poner un límite, si tú le hablas de lo correcto o lo incorrecto, te puedes enfrascar en discusiones eternas. Háblale de lo que dice Maider, de tu necesidad. Yo necesito que esto ahora sea así, ¿vale? Y
y tu necesidad es perfectamente válida y a veces incluso puede llevar a que le pongas un límite que igual no necesita el chaval o la chavala, pero tú sí, ¿vale? El otro día ponía un ejemplo con la hora de llegada a un adolescente a casa, ¿no? Decía, para mí es válido el límite de, mira, yo todavía no estoy preparado para estar tranquilo cuando estás fuera de casa, mañana tengo que madrugar y como no voy a poder dormirme hasta que vengas, no puedes venir más tarde de las 12 porque yo necesito dormir y todavía no estoy preparado para que salgas. Eso es un ejercicio de honestidad por parte nuestro, pero es un límite, claro, que a veces es así el límite y no es por el peligro real de que el chaval salga, sino por nuestros miedos. Porque claro, le dices, no, es que me da miedo porque es peligroso. A las 2 es peligroso, ven a las 12 y te dice, no, pero si mis amigos vienen todos a las 2 y si vengo a las 12 voy a venir solo, va a ser más peligroso. Claro, te ha desmontado todo tu argumento. ¿Y qué haces entonces? Pues sé honesto y habla de tu necesidad. Es esa comunicación no violenta, ¿no? Que creo que lo hablamos, ¿no? De expresar las necesidades. Para todas las personas que nos escuchen y que puedan sentir que esto que están escuchando, ¿dónde estáis? Contarme un poquito cómo pueden acceder a vosotros, cómo pueden trabajar con Pues mira, vosotros. nosotros tenemos nuestra sede principal en San Sebastián, Guipúzcoa, ¿vale? Que es de donde somos. Y luego tenemos en Madrid, en la calle Limonero, en el barrio de Tetuán, en la calle Limonero 22. Y luego en Valdemoro, en el Colegio Novelis. También estamos allí haciendo talleres, ¿vale? Pueden contactar con nosotros pues a través del propio Instagram que estamos aquí, en la web que tenemos de Fundación Jasón. En info@fundacionjason.org y bueno, pues yo siempre digo que si van a venir, primero mejor que llamen porque siempre estamos a tope y a veces se presentan familias de forma espontánea en la sede y no hay una persona para poder atenderles porque estamos todos liados con algo, ¿vale? También solemos hacer periódicamente jornadas de puertas abiertas para explicar un poco todo lo que hacemos. En todas las cosas que hemos dicho antes, se me ha olvidado decir una importante, es que también hacemos evaluaciones de alta capacidad Eso y sí iba a preguntar, sí. de las dobles excepcionalidades que hemos estado comentando, con alta capacidad, con TDAH, con TEA, de entrada o con dislexia también. De entrada no es que hagamos la prueba de doble excepcionalidad, pero cuando vemos indicadores o la familia ya viene también con sus sospechas, pues podemos hacer esa evaluación conjunta, ¿vale? Que al final el tener esa experiencia de la alta capacidad hace que puedas tener en cuenta ambas excepcionalidades y evitar la enmascaración, que es lo que ocurre, lo que decía Maider. Tengo dislexia, pero tengo alta capacidad también, y entonces rindo lo suficiente para que la dislexia no se note, pero la dislexia me está limitando, con lo cual mi resultado es discreto cuando podría ser brillante. Y encima ha costado un esfuerzo muy grande y no sé por qué. Y encima, como me canso y no quiero estudiar porque me resulta incómodo, porque no leo a gusto, la etiqueta de vago me la han colgado en todas partes. Entonces, bueno, pues eso es importante también, ¿no? El saber hacer esa evaluación conjunta. Y que bueno, que estamos para acompañaros, que yo soy de los que defiendo que esto es más bueno que malo, aunque también pues tiene su responsabilidad y tiene sus riesgos, como todo en la vida. Que te caiga una herencia de 20 millones de euros también es un riesgo y te puede destrozar la vida si no sabes gestionarlo de forma adecuada y una responsabilidad, ¿no? Pero nadie seguro que me diría que es malo. Es que por aquí estaban poniendo, ¿no? Que al final hay mucha gente que lo vive desde el sufrimiento y yo creo que si hacéis algo vosotros es acompañar para realmente darle la vuelta y aprovechar todos esos dones, ¿no? Que están ahí por emerger y toda esa zona de genialidad de todas esas personas, esos niños, esos adultos que no lo entienden, que lo tienen ahí y al final lo viven desde otro lugar. Entonces yo creo que vosotros acompañáis a darle la vuelta a eso y a verlo pues desde Y, todo lo que tiene, porque la creatividad, el entusiasmo, la pasión, el desarrollo de proyectos, pues hay cosas maravillosas para que florezcan. y sobre Yo, todo pues desde sí, lo que yo hemos suelo hecho en los decir dos lados. como vivir 7 vidas en una. O sea, pero es así, o sea, es que puedes hacer tantas cosas y puedes, es decir, no todo el mundo puede. Hay personas que no dicen, bueno, yo ya he tomado este camino y tengo que tirar para adelante con él. Ya, pero tú no. Es que La tú gente, tienes la suerte de que puedes hacer este camino, y te da tiempo a todo.
La O gente que sea, me conoce flipa con todo lo que puedo llegar a ser capaz de hacer en un día. Sí. O sea, que mi día ha empezado ya a las 5 de la mañana y aquí sigo con intensidad, con ganas y bueno, pues que no ha acabado cuando acabe este directo, ¿vale? O sea, porque Sí. sigo con esa intensidad que he aprendido a manejarla. Y entonces, bueno, pues también está en la parte de esto es una mierda porque tengo que ser siempre el rarito. Entonces, como hemos hecho ese viaje, digamos que eso nos da la fortaleza de poder Claro. acompañar la experiencia, ¿vale? Porque yo psicólogo me hice después. Yo empecé primero con la fundación y cuando empezamos dije, bueno, pues vamos psicólogo, porque yo era bueno, era y soy ingeniero informático y esa ha sido mi profesión durante toda la vida, el mundo de la tecnología y de la docencia. Ujú. Entonces, dices, bueno, pues claro, esto también me lo da la alta capacidad. No todo el mundo dice, con 50 años, pues me hago psicólogo sanitario y va y te lo haces. Entonces, cuando Sí. tienes poco, es que flipas con lo que puedes hacer. Qué maravilla. Bueno, tengo aquí vuestro libro también, que se lo recomiendo a cualquier persona que nos esté por aquí escuchando. Y bueno, pues yo también agradeceros que traigáis, pues bueno, esta temática, que creo que es muy interesante, que podéis ayudar a muchísima gente, que les escribáis, que cualquier duda que tengáis, tanto a ellos como a Bea, que también estaba por aquí, a Ainhoa, tienen un podcast también donde van contando historias de personas que cuentan también cómo lo viven. Y una última pregunta, ¿cómo recargan pilas los altas capacidades? En mi caso, teniendo espacio para estar solo y haciendo deporte. Mi momento del yo, día es de 6 a 8 de la mañana en el gimnasio. Ujú, yo te iba a decir que depende mucho del perfil. Para mí hay algo común que voy encontrando y es haciendo eso que cuando lo estás haciendo se te pasa el tiempo sin darte cuenta. ujú. Yo creo que ese es lo que hace que cuando sales de hacer eso, sales con más energía que con la que entraste, aunque le hayas dedicado tiempo. Entonces, eso es lo que recarga. En mi caso, fíjate qué paradójico el deporte. Y en verano, mi descanso es normalmente hacer el Camino de Santiago. Ujú. Que es verdad que no se para. Por aquí está Estela Escribano, que es terapeuta transpersonal, es compañera mía del Instituto Marley Wenner y ella seguro que habrá acompañado también muchos casos y los conocerá. Y bueno, yo creo que nos habéis dado pues muchas claves, mucha esperanza también. Hay acompañamiento, acompañaros, escribirles y bueno, yo agradeceros siempre. Así que muchísimas gracias por este tiempo y bueno, pues nos seguimos viendo por aquí, por donde nos lleve el camino. Gracias a ti por ayudarnos a dar visibilidad. Sí, un abrazo gigante, muchas gracias. Besito. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.